Buenas tardes, tribu. Acá estamos como todos los sábados, hoy un poquito más temprano, para recibir a Sandra Guano, eh, una amiga muy especial, que yo la presento, bueno, como una compañera de trabajo de muchos años. Hemos compartido muchas cosas juntas, anécdotas, trabajo, decisiones desde la gestión del Colegio Santísima Trinidad, que bueno, nos honra recordar también que Sor Alfonsa siempre estuvo al lado nuestro. Eh, Tal cual. Ella después le pasó la grabación porque también le cuesta conectarse, así que ella recibirá la grabación. Y bueno, a Sandra la he conocido como profesional, puesto que ella es licenciada en gestión ambiental, pero también como persona, con valores fundamentales para llevar adelante una institución educativa, y como amiga, porque hemos compartido muchos sentimientos, especialmente hoy que ella va a recordar a su padre a 5 años de su fallecimiento, perdón, cinco Cinco, meses de cinco su meses. fallecimiento. eh, y bueno, hacerle un homenaje a él recordando justamente este tema que ella ha decidido tratar, que es el tema de la inmigración, que él tuvo que realizar hace muchos años, y recordar la promesa de la que él habla. Así que bueno, dejo en tus manos, Sandra, la palabra, y es un gusto tenerte con nosotros aquí nuevamente. Bienvenida. Gracias, Norita. Gracias. La verdad que sí, fue un gusto compartir con vos tantos años en la escuela, tantas alegrías, tantas tristezas también. Y uno va armando en la escuela esta otra familia, ¿no? En la que compartimos a veces más tiempo que con la propia, porque estábamos muchas horas en la escuela. Y la verdad que siempre con aprendizajes permanentes, los que nos marcaron para toda la vida, ¿sí? Y siempre donde uno trabaja en una institución, en una escuela, está a prueba los valores que uno tiene y tomar decisiones justamente en función a la moral y a estos valores que nos han inculcado las hermanas. Y si esto lo ves ahora, Alfonsa, de mil amores, le paso un abrazo enorme porque ha sido una gran compañera para mí, ha sido un ejemplo para mí en todo sentido, de perseverancia y aparte de coherencia, que eso es lo que más, digamos, marca a una persona, ¿no? Su coherencia en lo que dice, en lo que hace y cómo vive. Así que un abrazo enorme para ella, lo quiero destacar porque ha sido una gran mamá también para mí, porque me conoce desde chica. Así que un abrazo enorme a Sora Alfonsa. Bueno, hoy justamente son 5 meses que Aldo se fue y qué casualidad, ¿no? Que vos me contactas a mí, ¿no? Ahorita y me pedís esto y coincidimos con el día y coincidimos con esta fecha donde Aldo se fue, que vivió 101 años muy bien, casi 102, le faltaba muy poquito para cumplir 102 años, los vivió muy bien, honrando la vida y honrando su ideología, su forma de pensar, sus creencias. Y yo quiero traer, si me permiten, un análisis de esto, porque si bien voy a hablar de la inmigración, voy a hablar de aquellos hijos de los inmigrantes, y no solo de los italianos, porque la migración es un hecho real, es un hecho que sucede permanentemente, y es un hecho que está atravesado por una dualidad. Cuando una persona decide emigrar, más allá que sea mi papá o todos los que han migrado en su vida, inclusive no solo italianos, sino también españoles, eslovenos, alemanes, franceses, los motivos que movilizaron las migraciones
tiene que ver a veces con problemas familiares de padres autoritarios, problemas sociales o políticos, porque en el caso conocido, más conocido cerca, es el de la posguerra, donde surgen problemas de falta de trabajo, de miseria, de pobreza. Inclusive hay un deseo y una necesidad de un cambio de vida después de haber sido sometidos a regímenes políticos muy duros. Entonces, estas personas deciden migrar, produciendo un impacto muy grande en los que se quedan, porque hay un cambio en la estructura social, porque los que migran generalmente son los hombres, en búsqueda de trabajo, ¿sí? Y este impacto de la migración en las que se quedan, surgen otras estructuras familiares, comunitarias, donde hay matriarcados muy fuertes, y esto se marca, hay libros que hablan del norte de Galicia justamente, que hablan de esto, de las mujeres que se quedaban solas, del sur de Italia y después en la posguerra del norte de Italia y de los eslovenos también, donde hay un cambio de configuración familiar. Y a través de este proceso de migración de gran dualidad, los hombres que migran tienen este doble sentimiento de la culpa por abandonar a su patria, de la culpa por no poder responder a sus familias y al mismo tiempo la alegría y la ansiedad de encontrar nuevos espacios políticos, sociales, territoriales para hacer una vida nueva. Entonces, detrás de esta vida nueva y este gran deseo surge la ansiedad de llegar a un territorio donde muchas veces fueron rechazados y hubo una gran discriminación de ese gringo, ese gallego, ese negro que se instala en este territorio nuevo. A raíz de esto, y también para sostener un poquito el afecto, sostener las creencias, la religión y las ideas, surgen estas asociaciones comunitarias que son las asociaciones italianas, asociaciones españolas, grupos o comunidades francesas, que la idea es encontrarse con el paisano, sostener las creencias, sostener las ideas y poder ayudarse mutuamente en esta nueva decisión, que es la de instalarse en un territorio totalmente a veces inhóspito. Porque Córdoba, en el caso de Córdoba, yo estoy en la ciudad de Córdoba, y en el caso de mi comunidad, que somos friulanos, se han instalado en Colonia Carolla, y Colonia Carolla era un desierto. Y poder sostenerse en ese lugar e iniciar una vida económica, casa, armar sus casas, traer la familia que se había dejado en Italia, y poder cumplir lo que yo digo, la promesa de un mundo mejor, la promesa de vivir en paz, porque estaban buscando la paz después de la guerra, vivir la promesa de poder sostener su cultura y poder sostener su lengua. Y de hecho han hecho un gran esfuerzo para lograr esto, ¿no? Y yo siempre digo, y bueno, ¿y qué pasó con la promesa? ¿Se cumplió o no se cumplió? Entonces yo quiero dar luz, en muy pocas palabras, a esto de lo que significó la promesa. ¿Cuáles fueron los sacrificios que tuvieron que atravesar los inmigrantes y sus hijos para que esta promesa se cumpla? Y que no fueron pocos, tal es así que los que venían y estaban, como el caso de Aldo, mi papá, que venía de la posguerra, buscando a su padre, en este caso el motivo de la migración de él era unir la familia, buscar a su padre, que mi abuelo había pasado la primera guerra y estuvo en la primera etapa de la migración, y trató de encontrar y cumplir esta promesa después de la primera guerra. De hecho, no la pudo sostener, y vino su hijo, mi papá, a buscarlo. Después de la Segunda Guerra y haber pasado ambos, mi abuelo y mi papá, los dos, una guerra mundial, y haber participado en esta guerra.
Y la idea era, bueno, ¿qué pasa con esta promesa de un mundo mejor, de mantener unida la familia y de cumplir con sostener sus ideales morales, sus ideales religiosos y, por qué no, políticos también? Así que, como Aldo y muchos otros, se instalaron en Argentina y llamaron a su familia que dejaron un tiempo atrás para poder unirla. Italia había quedado en un estado económico deplorable, las familias rotas, totalmente rotas, desaparecidos, como pasó en mi familia, hubo desaparecidos que no volvieron y no se supo más nada de ellos, sí se supo que los mataron. Y de hecho yo cuento una historia muy particular, que es lo que me motiva también hoy a hablar. El hermano de mi papá desapareció en un frente en Rusia y quedaron las cartas de él, que hace muy poco estas cartas las leí por primera vez. No podía leerlas antes, era imposible, había como un dolor muy profundo en la familia y no me animaba a leerlas, porque en casa siempre se vivió como herencia la tragedia de lo que fue la guerra. Mi papá en un campo de concentración, le escribí a mi abuela, que también tengo esas cartas, y mi tío en el frente ruso, que tengo las cartas de él, y contemporáneamente yo puedo leer lo que escribía uno y lo que escribía otro. Por eso el valor de conservar las cartas como una herramienta historiográfica, donde yo podía saber qué es lo que le pasaba a mi papá mientras estaba en el campo de concentración y qué le pasaba a mi tío, que ella tenía un cargo militar en el frente ruso. Por supuesto, a él, por tener un cargo militar, es el primero que mataron y ese cuerpo quedó, nunca volvió, ¿no es cierto? Pero leí las cartas con datos, datos históricos, fechas, lugares, y con la inteligencia artificial, en una de esas tardes de lluvia de Córdoba, me siento a poner todos estos datos en la inteligencia artificial y por supuesto el impacto fue impresionante. Saber mucho más de lo que decía la carta y donde la inteligencia me iba dando todos los datos relacionados con ese regimiento, lo que había pasado, lo que habían sufrido, la cantidad de personas con quienes se habían enfrentado, en fin. Eh, Detrás de toda esta gran emoción, que fue un impacto y un dolor al mismo tiempo, porque yo a medida que iba cruzando datos de las cartas y de la inteligencia artificial, me iba dando cuenta del espanto, no del miedo, del espanto que han sufrido estas personas, del horror. Lo sentí en carne viva, del horror de la guerra. Pero ¿por qué lo digo así y lo quiero transmitir de esta manera? Porque esa es una herencia que tenemos los hijos. Y quiero dar luz a esto, porque justamente la pena y el espanto se vivió de una manera horrible y yo lo reviví a medida que iba leyendo estas cartas, donde mi abuela decía a mi papá, no estoy recibiendo cartas de tu hermano, no sé qué estará pasando, y a mí la inteligencia artificial me estaba diciendo justamente que en esa fecha habían aniquilado todo el regimiento. Entonces, a medida que yo cruzaba los datos de las cartas que venían de Alemania y que venían de Rusia, más la inteligencia artificial, yo podía darme cuenta de lo que estaba sucediendo. Y quiero dar luz porque los hijos de la guerra, que somos nosotros, hemos padecido de una manera silenciosa el espanto. Y yo lo he revivido de esta manera y a través de estas cartas, cuando por primera vez decidí leerlas. ¿Por qué no lo hice antes? Y había como una negación. Y entonces ahí, a partir de ese momento que sucedió muy poco antes que falleciera Aldo, que pude hablar algunas cosas con él antes que falleciera, me daba cuenta de todo aquello que un hijo
de inmigrante hereda sin saber y sin ponerlo a la luz, pero que está. Y detrás de toda esta migración donde se vive la alegría por llegar y tratar de armar la vida, la mochila que traen estos inmigrantes es el espanto. Y es una de las cosas que más ha movilizado esta última etapa de la migración. Entonces, quiero dar luz a estos hijos de la guerra o a estos hijos de la migración, porque si no fueron sus padres, fueron sus abuelos los que padecieron esto. Tienen una dualidad identitaria como primer herramienta. ¿Por qué dualidad? Porque uno aprende a vivir en el país que le ha tocado elegir a su papá, con el idioma y las costumbres de ese país, pero al mismo tiempo dentro de su casa vive, sufre y también tiene las alegrías de ser hijo de un inmigrante. Entonces esta dualidad identitaria, ¿en dónde se ve? En que en la mesa se come comida de familia, de Italia o de España, será o de Eslava o Alemania, pero aparte uno tiene que también aceptar y aprende a vivir con las costumbres de este otro país que sus padres eligieron para cumplir la promesa de un mundo mejor. Entonces aparece también dentro de esta identidad heredada, aparece una memoria que queda grabada en la tristeza, en el dolor y al mismo tiempo en la alegría por haber podido encontrar un espacio donde vivir. Entonces estamos hablando de una memoria que no se va, porque también eso, de alguna manera, ese precio del sacrificio que hicieron los inmigrantes para poder llegar a un mundo y cumplir la promesa, surge una obligación por parte de los hijos de responder a ese gran sacrificio que han hecho los padres para darles un mundo mejor y cumplir la promesa. ¿Mm? Entonces aparece en ese hijo una gran responsabilidad de poder responder a esto, estudiando, trabajando y cuidándolos a ellos. Pero al mismo tiempo es una carga muy fuerte, porque estos hijos y algunos nietos que lo han vivido tal vez más, ese precio del sacrificio se paga a veces muy bien y a veces muy mal. ¿Por qué muy bien? Porque uno puede lograr construir una vida con todos los valores morales heredados por estas culturas, pero al mismo tiempo, a veces no poder responder en las expectativas que estos padres pretenden de sus hijos. A no todos les fue bien. A mí particularmente me fue muy bien, porque tuve padres que me dieron todo y hicieron todo lo posible para que me fuera muy bien. Pero a veces no sucedió así. Y ahí estaban las comunidades, las asociaciones italianas, españolas, que acompañaban a estas familias que no podían cumplir con la promesa. Que lamentablemente muchas de estas asociaciones acá en Argentina están desapareciendo. Y particularmente porque no se pueden sostener a veces por cuestiones económicas, cuestiones laborales, etcétera. Pero en ese momento fueron cruciales para sostener estas familias que no podían cumplir. Entonces, detrás de todo esto hay un gran acto de amor por parte de los inmigrantes, de los paisanos, detrás de la migración. Y cómo este acto de amor y de sacrificio también se traducía en momentos muy buenos, que son las famosas fiestas que se hacían para poder sostener la moral. Las fiestas populares típicas, las fiestas italianas, los almuerzos, los encuentros, los bailes, las comidas típicas. ¿Por qué se hacían? Para sostener la moral. O sea, sostener la moral de lo que significa el precio y el sacrificio de emigrar. Y detrás de todo esto los hijos que ayudaban y colaboraban en esto para poder sostener la moral de toda esta comunidad, más allá de cuál sea su origen. Entonces Argentina cuenta y contaba
con un montón de comunidades, inclusive dentro de Italia, existen la comunidad siciliana, los friulanos, los piemonteses, ¿sí? Los romanos, y hacían fiestas populares cada uno con sus comidas típicas, con sus vestimentas y demás, para decir, mira, acá está la fuente de tu cultura, acá está la fuente de tu idioma, de tu religión, de tus costumbres, que te sostiene en este gran sacrificio que hiciste, que fue el migrar. Entonces, a los hijos nos crea una gran deuda de responder al sacrificio, ¿sí? El sacrificio que sale y se origina, en mi caso, en el espanto, se origina desde el espanto. Y detrás de esto también, mucha rebelión. ¿Por qué? Porque muchos padres y muchos abuelos han decidido, por ejemplo, no hablar más el idioma, no hablar más el italiano, no hablar más el friulano, y no transmitirle a sus hijos todo esto. Pero sin embargo, esta cultura que no está materializada tal vez en el idioma porque decidieron no transmitírselo a sus hijos, lo mismo se hereda. Tal es así que en un viaje que yo hago y que repito después, la primera vez lo hago a los 18 años, 19 años, yo hablo el idioma perfectamente y fui alfabetizada en el idioma, por lo tanto mi primer idioma fue el friulano, después el italiano y por último el español. Todos estos hijos que pudimos llegar y vivir y encontrarnos en el lugar donde nuestros padres y abuelos vivieron, en el caso particular mío, y lo puedo repetir de muchos amigos que les sucedió lo mismo, al llegar a San Daniel, que fue el pueblo que nació mi papá y mi mamá, me daba la sensación de haber vivido toda la vida ahí. Y ver las caras de las personas como si fuesen caras comunes, muy parecidas a las que yo veía en la comunidad friulana, en la asociación friulana. Entonces, esta herencia está en la sangre, no se puede evitar. Por más que uno intente silenciarlo y decir, bueno, no importa, vos ahora estás en Argentina y vivís acá, sí, pero uno tiene partido el corazón, no hay duda de eso. Amo la Argentina, la amo porque yo gracias a todo lo que pude hacer acá, pude trabajar, estar en una escuela, ser directora de escuela y haber madurado, crecido y aprendido un montón de cosas, pero también tengo partido en mi corazón, porque muchas veces tengo la sensación de estar allá. Y ahora lo puedo decir, antes no entendía por qué, ahora sí lo puedo decir. Por más que intenten silenciar y por más que digan que lo más importante es el país, sí, es muy importante el país que me albergue y me da todas las posibilidades, pero también la herencia cultural no se niega, no se silencia. Y por suerte, hasta hace muy pocos años, estas comunidades eran el refugio de estos inmigrantes y también de sus hijos, que pisamos casa adentro era Italia, pisamos el umbral hacia afuera de casa era Argentina. Y así vivimos muchos hijos de inmigrantes, esta dualidad identitaria, que me dio muchos beneficios, pero por supuesto que me dio muchos beneficios. El beneficio de aprender un idioma, entender lo que significa la cultura, entender lo que significa el desarraigo, entender a muchas personas que sufrieron este proceso y poder acompañarlos también, porque se han quedado solos y no han podido traer a sus familias o no han podido volver a su tierra natal, y que de alguna manera es un legado que está demostrado neurológicamente que predispone al cerebro a más habilidades, ¿sí? El poder adaptarse a situaciones difíciles, el poder entender la perspectiva diferente, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, no solo se migró en casa para unir la familia, sino también por persecución política. Tenía un tío abuelo que era comunista y por supuesto él tuvo que emigrar con toda su familia por, por riesgo de muerte. Lo habían amenazado a él y a toda su familia por ser comunista, por lo tanto, él
nunca pudo adaptarse a esta condición porque no fue su elección migrar, sino que fue obligado a migrar y por lo tanto el costo fue muy alto, que terminó muy enfermo. Eh, pero en el caso de mis abuelas que migraron y que han padecido dos guerras ellas, la primera y la primera siendo adolescentes y la segunda siendo madres, el migrar ha sido un refugio, ha sido encontrar un espacio en esta hermosa Argentina que les ha abierto las puertas y poder cumplir la promesa de un mundo mejor, por supuesto, porque sus nietos, ellas pudieron ver que sus nietos pudieron crecer sanos, pudieron crecer bien y pudieron crecer sosteniendo la cultura, porque ellas se preocuparon para que sus nietos y sus hijos de alguna manera inculcaran a sus nietos la lengua, el sostener la lengua, el sostener el idioma, porque el idioma también es una forma de ser. Así que en algún momento, Norita, voy a escribir, sí. Vos me lo has dicho varias veces me lo has dicho. Voy a escribir. Y te voy a avisar, les voy a avisar cuando esté hecho algo, porque inclusive antes que esté concretado el libro, tendremos en un tiempo, si quieren, puedo ir dándoles pequeños avances de la investigación que estoy haciendo, porque de hecho lo mío se va a basar en historias reales, no solo en historias personales. Yo tengo la suerte de conocer hijos de inmigrantes no solo italianos, españoles, polacos, alemanes, y de pronto voy a tratar de encontrar también respuestas a través de ellos, ¿no? Esa es la idea. Bueno, espero que haya sido sintético, que haya podido transmitir la idea. Y bueno, si hoy ponerlo al Aldo en, en la memoria y honrarlo con todas las cosas buenas que tuvo y con todas las cosas malas que tuvo, pero que también al final fueron buenas. Muchas gracias, Sandra. Ha De sido nada, un de gusto nada. escucharte y bueno, me traes a la memoria también las historias familiares, de familias también, inmigrantes y todo lo que ellos han vivido. Y es bueno dejarlo, como te decía, en la memoria, escrito, como le pasó a Lidia, que hace poco nos compartió su historia, y bueno, que después ya nuestros hijos, nietos ya no lo van a hacer porque a lo mejor les va a faltar datos, pero Ujú. lo importante que a veces son las redes sociales también para esto, porque así como Sí. te ayudó la IA, mucha gente se ha encontrado después de muchos años, hermanos que quedaron Ujú, separados, viviendo en distintos continentes. Y bueno, justamente mañana que recordamos el Día de la Hispanidad, el día ujú, del descubrimiento de un continente americano, fue lo que abrió esta brecha de inmigrar, ¿no? De inmigrar, que hoy es una palabra muy común porque gente que emigran de distintos lugares del mundo por distintas circunstancias, ya sea guerras o por hambre o por necesidades. Y bueno, quizás hoy son nuestros hijos los que emigran hacia España, Europa, buscando raíces, pero a su vez buscando un futuro diferente. ujú. Entonces, es muy importante este tema para que quede grabado. Y Y de bueno, hecho se yo está... tengo mi hijo en España. Ujú. De hecho, él no migra a Italia, migra a España, porque tenemos en mi matrimonio, mi esposo es español también. Entonces, él, porque su abuela era española y él tiene la ciudadanía española, entonces, bueno, él, Franco, doble, digamos, tiene la Claro, doble identidad bien marcada. seguro que sí. Magda, no sé si querés
Bueno, dale la comentarnos palabra a algo. Juan, ¿no? Que está intentando conectar, Juan desconectar. está Juan nos- intentando conectar, por eso, si nos escucha Juan, ahí está activando el micrófono, a ver si. Hola, perdón Hola, por llegar tarde. está bien, después te pasaremos la grabación, pero bueno, nuestra amiga ha hablado un poco de inmigración y ustedes, bueno, cuéntenle actualmente dónde están y de dónde proceden, así Sandra los conoce. ¿En dónde estamos y dónde procedemos? Estamos en Inglaterra, en Cambridge. Eso, no alcancé a escuchar bien la ¿De dónde, pregunta. dónde estamos y dónde Sin procedemos? duda, Somos de sin duda, México y procedemos de diversas partes de la República. bien, y sus hijos también son inmigrantes porque sus hijos están en otros países. Sí, ellos ya viven en diferentes partes, en Inglaterra y en Estados Unidos, en California. Viven ahí. Ujú. Ya ¿Y se ellos casaron. por qué deciden inmigrar, buscar otros Por horizontes? las oportunidades de trabajo, No, de investigación. Perfecto. Bueno, muchas gracias. ¿Algún mensaje para Sandra, aunque no la escucharon? No te escucho, Juan. No sé si he ustedes lo perdido. escuchan. No se escucha el audio. Juan, disculpa, no te escuchamos. Se ve que la conexión no es buena. Bueno, retomo yo Sí, primero para sí. agradecerte en este momento tan reflexivo que comparto porque no solamente compartimos los orígenes europeos, sino tu papá nació el mismo año que el mío. Y papá cumple 102 ahora en noviembre. Es del año 23, el día de San Sí, Andrés. Y después me crié en la Sociedad Friolana de Buenos Aires, donde está el Colegio Trinitario en Devoto. sí, La Sociedad Friulana de Buenos Aires está ahí sobre las vías del San entendemos. Martín, en la calle Sí, Chivilcoy. exactamente. Sí, O sea que un amigo fíjate mío cómo, la lleva adelante. Sí. cómo te tengo fichado. He ido un montón de Y veces. Y esa sí, asociación está... tuve una novia en Udine también, o sea que tengo mucho vínculo hacia Uh, la zona friulana. O sea que oh, bueno, sí, nos Udine. conoces muy bien. Estuve en el Carnaval de Venecia, casualmente estábamos haciendo un trabajo para la industria del mármol en Italia. De Carrara me fui a Venecia, de Venecia a Trieste y de Trieste a Udine, o sea que conozco todo Qué el lindo. círculo friulano. Y yo quería hacer una digresión sobre lo que decís, que a lo mejor en la familia española del norte, esto que vos llamás promesa con propiedad y con motivo, yo creo que muchísimos españoles no llegaban a verbalizar una promesa porque era una expulsión, era una inercia que le llevaba, en el caso particular de mi padre, pero que no es el único, eran 8 hermanos y comían los 4 mayores. Entonces, de los 4 menores, 3 se fueron a Argentina y uno se fue al convento, que murió el año pasado con 103 años, mi tío Manuel, Ujú. religioso claretiano, que él pues estuvo 80 años profesando votos desde los 20 y pico años que se fue al seminario. Y después, en el caso de las familias numerosas, que había muchas allí, pues prácticamente pasaba parte de lo mismo. O sea, de 8 hermanos, la mitad siempre, ¿me entendés? No había ganado suficiente como para alimentarlo, ni grano Claro, suficiente para... Entonces, claro, no, el proceso no era un proceso tan racional, sino yo lo diría emocional y vinculado básicamente, en el caso de España, había un acuerdo de Argentina con España que solamente podían emigrar los españoles que tuviesen ya un pariente en Argentina que lo acogiera para financiar todos los gastos de instalación y demás. O sea que mi papá, más allá de tener ganas de venir, estaba esperando que le aprobara su tía Dominga y su tío Isidro, estaban vendiendo flores en la Chacarita. Y ellos tenían una casona en San Martín
y hasta que no le firmaron los papeles, porque en ese entonces no había ni internet, ni fax, ni nada, había que esperar el correo postal, ellos no pudieron comprar el boleto para ir. Y esto era tan ordenado que yo creo que la inmigración argentina, ya que vos estás en un proceso de investigación, yo te diría que he tenido experiencias en varios países y es una de las mejores del mundo. O sea, el método de llegada yo no sé si en Italia también existía que si vos no tenías un pariente no podías emigrar, no tenías visado. Pero en el No había caso problema. español fue absolutamente bilateral. Yo creo que esto fue un tema anterior a Franco, anterior a Perón. Yo creo que es de 1905, porque ya, yo creo que es principio del siglo. A partir de 1900 hay un acuerdo bilateral entre España y Argentina, que Argentina se cubre en salud y dice, no, no, si hay un español ya, hay un reagrupamiento familiar. Y el agrupamiento familiar era el motivo del visado. Porque claro, imagínate, era un país que estaba creciendo, no tenía posibilidades de darle de comer a quien no trabajara. Y ya lo dijo el general, por lo menos te pido que ingreses lo que consumes. Y muchas veces la gente pues se pasaba muchas temporadas sin trabajar y malviviendo, ¿no? Entonces eso Claro. por un lado. Y por otro lado, lo que decís vos, la guerra fue un acicate. En el caso mío, en el caso de la abuela, clarísimamente, porque en la Guerra Civil Española, del 36 al 39, al abuelo lo malhieren en una emboscada y queda herido junto a su mejor amigo. Ataca a la trinchera y quedan los dos heridos. Y el abuelo se ve morir y ya antes de exhalar lo llama al amigo y le dice, si yo me muero, tú te casas con mi mujer. Y entonces, claro, si uno no comía, dos mal comían. Entonces, cuando el amigo de mi abuelo va al pueblo, le informa a la mujer, le dice, tu marido nos dijo que nos tenemos que casar. Y el mandato del difunto era absolutamente vocación divina. O sea, la abuela dice, ¿dónde firmo? Y mi mamá tenía 3 años. Entonces este hombre termina de criarla y ya el tema es que la vida no daba para salir adelante, ¿no? Ellos trataron de vender unas tierras y demás, y, y al poco tiempo, bueno, ya no al poco tiempo, cuando tenía 18 años, mi papá, que había emigrado en el año 48, le llama a su hermanastro, porque este hombre que se casó con mi abuela era el hermano mayor de mi papá. Entonces, le llama 10 años después, estaba bien enamorado de una entrerriana que tenía unos campos allá, pero él no se hacía a la cultura argentina y él se quería casar con una española de su pueblo. Y encontró la salida de llamar a su hermano para que le dijese que su hijastra ya estaba en edad de casorio, de casamiento, ¿no? Entonces le dice, sí, sí, venite que aquí lo organizamos. Pero claro, el abuelo omitió o no quiso informarle de que mi mamá estaba comprometida con el sobrino del cura. Entonces, el mandato fue ipso facto, tuvo que disolver y ya la mujer, claro, indudablemente había un machismo imperante donde la mujer iba de pérdida en pérdida. Mi madre había perdido el papá, después había tenido bullying en la escuela porque en un pueblo tan ignorante, en la zona rural, el que era huérfano era el patito feo. Entonces le llamaban la huérfana, la que no tenía papá, y a mi madre le partía el alma eso, ¿no? Dolor que le acompañó hasta su Alzheimer actual y que nos condicionó a los hijos a contestar preguntas que no teníamos ya permanentemente. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué Dios no quiso mandarme a un convento y hacerme monja? ¿Por qué son, claro, todo, o sea, ella es una mujer hija del dolor y del mandato masculino, ¿no? Entonces ya disuelve su noviazgo y se casa con el tío, que era el hermano del padrastro, cuyo viaje se hizo a propósito para casarse con la, con la hijastra del hermano. Y entonces ya ordenado todo, se vuelven los cuatro. Entonces ya el papá tenía la casa y ellos organizan. Bueno, imagínate, mi abuelo siempre quiso hacer la América, con 50 años se embarca del puerto de Vigo, se va a Buenos Aires. Y bueno, entonces fíjate que ahí no,
poca promesa. Ahí había una cuestión de escaparse lo más rápido que se pudiera porque la situación familiar de 8 hermanos impedía darle de comer a la mitad. La Y esto promesa es fue buscar un lugar mejor, obligado o no, Magna. La promesa tiene que ver con cambiar la vida, ¿sí? Cambiar la vida que se tenía. No, si no te Esa es la discuto, yo te promesa. matizo que el sentido fue más emocional que racional, o sea, no había una cuestión de decir nos vamos, no, casaron a la hija para irse, pero mi papá ya tenía un buen pasar, ya estaba trabajando en un hotel, o sea, que más que una fuga, ¿me entendés? Era un capricho de que el hombre que se casó con mi abuela siempre quiso venir a las Américas y no había tenido la oportunidad y se apoyó en casar a su hijastra con su hermano como para venirse para aquí, para allá. Claro. Ya no sé si estoy en Madrid o en Buenos Aires. Entonces, este, la cuestión que yo lo he vivido más como un trauma, porque mi vieja a lo Es largo que era un de los... trauma, era un trauma. Era un Pero trauma que ella no porque era fíjate vos, consciente. yo lo dije al principio, era un trauma porque había una dualidad emocional. Bueno, La culpa por dejar la familia, la culpa por dejar su país y no poder responder, y al mismo tiempo la alegría y la ansiedad de poder llegar a un lugar que le dé una respuesta. O sea, todo inmigrante tiene esta dualidad, ¿sí? La alegría por un lado, el entusiasmo para ver si podía mejorar su vida y la culpa por dejar su país, su tierra, su familia, sus amigos. Todos te dicen lo mismo. Más allá de cuál haya sido la decisión, que es lo que dije al principio. La decisión haya sido familiar, político, pobreza, persecución, no importa el motivo. Acá lo que yo centro es que el común denominador es esta dualidad emocional, que esa dualidad y esa divergencia, lo bueno y lo malo que tenía migrar, lo heredaron los hijos. A ese punto voy. sin duda. ¿Sí? No, yo lo que te digo es que, por supuesto que hay una bipolaridad existencial manifiesta. En el caso de mi vieja, como ella va obligada por las circunstancias, porque como hija única ellas tenían un ganado, tenían un pastor, o sea, que ellas vivían bien, en principio, la abuela y la hija, ¿no? La que fue mi mamá. Cuando llegó aquí, lamentablemente, los hombres no tenían la sensibilidad eh, de, de- de tratar a sus mujeres en este caso, porque mi vieja se va después de haber tenido un embarazo cuyo parto fue un robo de la hija. A ella le robaron la primera hija, mi papá va, queda embarazada, mi papá se vuelve y después ellos organizan un viaje un año después con mi mamá y los abuelos. En ese interín, entre la boda de noviembre y el embarazo, pasan los 9 meses, se pone de parto y ella, pues lamentablemente, cae en una red, en unas clínicas privadas en la capital provincial, que canalizaba muchísimos pedidos de matrimonios que no podían tener hijos. Entonces, le dice que Claro. había nacido muerta y yo después Mm. cuando vuelvo de China hace 15 años, aquí está de moda todo el tema de la búsqueda de los niños robados, que se estiman en más de 400.000 niños robados. Te digo robados porque no está enterrada, o sea, por más que haya un parte de defunción del médico actuante, que era un señor que tenía una clínica privada, que la cerró y se quemaron los archivos porque no había ni protocolo de mantener los archivos, por más privados que sean, en archivos públicos, eran ciudadanos que Ujú. nacían. Entonces, lamentablemente, no está enterrada. Por consiguiente, yo me recorrí el cementerio, el único que había en la ciudad, y ni 2 años antes del 60, ni 2 años después, o sea, que ella no está enterrada. No sé si estará viva, pero no sabemos de su paradero. Y en ese entonces había muchísima demanda, había americanos militares que estaban en España y hay una base cerca de donde nació mi hermana, que había un acuerdo con Franco que los militares que estaban en servicio se podían llevar niños españoles sin adoptar. Directamente se generaban este tipo de sesiones inmediatas
donde la abuela siempre recuerda que le hicieron poner un dedo, la abuela era analfabeta, puso un dedo en un papel, que es una sesión, es una sesión, es una sesión que ella no sabía lo que firmaba, porque el machismo era tan imperante que cuando veías entrar a una mujer con su mamá analfabeta, era madre soltera. Decía, ay, hija, Dios va a ayudar en toda tu equivocación, o sea, porque ya acusaban de que había tenido una relación con un señor que no lo reconocía. Cuando le dicen, no, pero si yo tengo libro de familia, ni estamos preparando el viaje para volver a Buenos Aires. Pero hacían casos sordos, porque si no había un hombre, no tenían respeto. O sea, realmente ahí se respetaba cuando aparecía un hombre. Y lamentablemente la mujer era un cero a la izquierda. Entonces, claro, una de las cosas que te digo, hago este comentario porque mi madre tan dolida, cuando llega a Buenos Aires, mi padre ignora ese hecho. Y siempre nos lo dijo a nosotros. Papá nunca me preguntó por lo que supuso el mayor dolor de mi vida, porque el padre ignoraba ese dolor y esa situación, que él como no estaba aquí físicamente, y no se lo habían contado bien, porque él como minimizaba las causas del dolor que tenía. Y ella, pues imagínate, una mujer huérfana de guerra, una mujer con bullying escolar, una mujer que pierde el hijo, y encima que le obligan a pelearse con el novio, ya comprometido. Entonces, una mujer de 4 pérdidas, una mujer que me tiene a mí. Y sabes que en el protocolo americano yo soy el niño arcoíris, el que nace después de la tormenta. O sea, el que carga con todo el aguacero, ¿no? Porque yo recuerdo que iba a primero o segundo grado, ¿no? Hice la comunión a los 7, a los 8, mi vieja me decía, ¿y por qué crees que me está pasando a mí todo esto malo en la vida? O sea, a mí me generaba un trauma de que yo no podía, ¿qué le voy a decir como hijo? Yo escuchaba. Y sí, Pero a mí me ponía la cabeza así, que yo estaba buscando un motivo para irme de casa, jugar al fútbol. Bueno, de hecho, a vos te digo, te confieso, el Día de la Madre yo saludaba a todas las mamás de mis amigos y la última era mi vieja. Porque yo tenía como un pequeño monstruo en casa, que yo la quiero mucho, ahora está con su Alzheimer, mañana comeré con ella, pero a mí, o sea, a mí me costó hasta los 50 años entender por qué yo tenía que buscar afecto fuera. Y yo tenía una rotación afectiva que era ansiedad, o sea, yo no era Don Juan, era que yo necesitaba buscar afecto fuera de casa. O sea, yo en casa lo único que tenía era preguntas que no podía responder. Y ella no se ujú. ubicaba porque mi hijo se iba a la mañana y volvió a la tarde. Entonces, hay una Claro, lo que bipolaridad pasa es no que tratada. de ¿Eh? pronto lo que sucede es que fue tan grande el espanto que se vivió, que es lo que obliga a la migración, porque también todo lo que vio tu mamá ha sido el espanto. Por eso digo que lo que a muchos inmigrantes lo convoca es el espanto, ¿sí? Que frente a ese gran dolor, muchos hijos, más allá del motivo de su dolor, muchos hijos les pasaban cosas, pero era más importante, no tenía nada que ver con todo lo que han sufrido los padres. Entonces, como los padres han vivido el espanto y a raíz de eso tuvieron que emigrar, ¿sí? Frente a ese gran dolor que han vivido, esa gran tragedia que significó migrar por este espanto, todo lo que le pasara a los hijos se minimizaba, Sí, sí, porque siempre totalmente, estaba presente el totalmente. dolor y la tragedia. Esa es una de las otras características. Totalmente. Entonces, Eso es lo que nos aproxima. muchos hijos, ¿qué le pasaba? Que son discursos que yo tenía en casa. Uy, mira, tuve un problema en la escuela, me sacaron el criollito y mi papá me decía, bueno, ¿sabe lo que es padecer hambre Claro, y estar meses sin total, total. comer? Claro, entonces ellos medían los problemas tuyos con una escala muy difícil de igualar, porque es lógico, ellos vivieron el espanto, entonces frente a esto, todo esto, lo que a vos te pasa es menor, siempre va a ser menor, pero para uno no es menor, pero para ellos sí. Y No, y lamentablemente dijiste una cosa ellos, muy... lamentablemente ellos eso no lo podían ver. No es que no quisieran o no pudieran, no lo podían ver.
Totalmente de acuerdo. Dijiste algo muy importante que me hiciste retrotraer a mi época infantil, adolescente, eh, que era el refugio de las casas, el centro de Zamora en Buenos Aires, el último domingo de mes, era encuentro obligado entre las 400 familias que nos pasamos toda tarde cantando coplas regionales, ahí pasodobles, porque era volver al pueblo. Yo siempre digo que de Claro, lunes a viernes vivía en Buenos Aires y de sábado y domingo vivía en España, porque claro, porque mi vieja cocina, mi abuela cocina, mi mamá no cocinaba. Mi abuela cocinaba los mismos platos de allá, venían siempre. Mi claro. viejo era el primero que había llegado de la familia, entonces pasaban todos los primos. Mi casa había 20, 30 personas todos los domingos que Ujú. venían a merendar, algunos a comer y otros se quedaban a cenar. Y era como una embajada del Claro, pueblo. y era Pero obligatorio los estar. días. Mm, Era mm. obligatorio estar, ¿o no? ¿Cómo no vas a estar si Yo- estamos todos Bueno, juntos? es que, escúchame, yo no iba o tenía otra cosa, era como una ofensa, donde Tal dice, y cual. ahora que me preguntan por ti, ¿qué les voy a decir? Pues que estoy con mi novia o estoy. Era imperdonable, o sea, Era la familia tenía imperdonable. que presentar sus hijos a la colectividad. Decir, Tal mira, me cual. nacieron dos y tengo un tercero y ahora viene, y era como un orgullo, era una prenda, es decir, un resultado. Sí, Vine, emigré y sí, formé mi familia. sí, 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 sí. No, en Sí, Por eso eso coincidimos. el por domingo eso era de digo, reuniones la familiares. promesa es esa. La promesa, formé mi familia, me lo estás diciendo vos. Formé mi familia. Pude casarme, tener hijos, formé mi familia, que no todo el mundo lo podía hacer, Ahora entiendo lo que ¿no? entendés por promesa. Yo no entendía bien lo que decías con promesa. Una promesa implícita en todo caso. Que Claro, me prometí a mí mismo alcanzar claro, tal cosa. Claro, es tal, mi claro. promesa, ¿no? Es Claro. mi Sí, promesa, sí, que sí, tiene sí. que ver con los valores. Por eso digo, Total. ellos traen en la mochila los valores de la familia, de poder vivir, poder comer, poder, más allá del espanto que hayan vivido, el Pero prometerse a yo uno, viví como ¿verdad? sapo de otro pozo. Yo hasta los 40 años viví como sapo de otro pozo. Y sí, Comprando una cultura. Y vos fíjate que yo me vine a vivir a España con 22 años, no, 25. Y yo acá tenía un problema de empatía que no soportaba a la gente. La gente se juntaba para emborracharse. Y mi viejo claro, dejó de ir a los bares cuando volvió, hace 30 años volvió. Mi viejo era un hombre de diálogo, no era un hombre de copas. Se tomaba un café, se tomaba una cerveza, pero el objetivo era escuchar a quien venía a preguntarle algo, porque mi viejo era el confesor de su familia en Argentina. Y entonces él volvió al pueblo pensando que el pueblo que dejó se mantenían los mismos valores. Y era un pueblo totalmente diferente, donde la juventud totalmente. se reía de la gente mayor, donde la gente mayor Sí, sí. estaba aparcada en un sitio jugando a las cartas, fumándose su cigarro, su habano, y la gente joven les ignoraba. Y él le dolía y dejó de ir al bar. Me dice, si me quieren Ujú, ver, que vengan a mi casa. Y él rompió socialmente, él realmente tuvo un regreso afectivamente muy duro, donde él prácticamente era tan sociable, imagínate, hoteles toda la vida, recibía clientes, amigos, y él aquí se aisló. Él salía a caminar por la mañana, 5 o 6 kilómetros, volvía a comer, hacía su siesta, leía mucho, pero él a nivel afectivo no recibía gente. Y es ujú. un pueblo de 90 vecinos, hay veces que venía a Madrid, que está a Y lo más 400 probable es que kilómetros. muchas palabras del idioma ya no lo usaran cuando llegaste. No, no era un problema de Seguramente, idioma. No era un no, problema de no, no, idioma, no, ¿no? pero seguramente, no, no, yo no digo del idioma, sino que muchas veces ciertos hábitos en los vocablos, en la lengua, en las costumbres con la El comida, acento, se el reían del acento. Vos acento, sos de los argentinos ricos, vos sos del claro, país rico, que vivían bien sin claro, laburar. Era como tal muy cual. despectivo y muy peyorativo porque dice, Ujú, ahora, y algunos te decían, yo no me creo eso de que mis viejos comieron por el trigo que mandaba Argentina. O sea, como ponían en tela de juicio la historia misma, que está sí, documentada, sí, que en la época de sí, Vita sí. se mandaban barcos de maíz y de trigo. Entonces la gente Ujú, joven, cuando escuchaba hablar de Argentina, teníamos una fama como de prepotentes, de vanidosos, y después los que vinieron ujú, aquí y tuvieron cierta fama, corroboraban esa imagen previa que tenían. ujú.
Entonces nosotros Increíble. indudablemente, allí me sentía gallego y acá me sentía sudaca. Y era una situación de que, digo, ¿cuál es mi Sí, sí, identidad? Lo que sí, te pasa a vos, totalmente. estamos desdoblados. Claro, yo cuando llegué a Friuli, la primera vez y empecé a hablar friulano, me miraban y me decían, pero ¿de qué friulano hablas vos? Porque ese friulano Sí, acá no sí, se habla más. Claro, tremendo. porque el Nosotros idioma, no era tanto el acá problema en del idioma como el Argentina, acento. Claro, el claro, acá acento. ese idioma no siguió haciendo un proceso. En cambio, Claro, en claro. Italia, en San Daniel, en la región, sí. Entonces yo Ah, usaba vocablos, palabras que ellos ya no usaban. fíjate vos. Mm. Y más Ok. con la No, incorporación de palabras tecnológicas y demás, que hace que también el sí, idioma sí. cambie un montón. Pero bueno, por eso es muy importante poner en la luz no solo los inmigrantes, sino su familia. Poner en la luz los hijos de inmigrantes, lo que han vivido los hijos de inmigrantes, que a veces se han silenciado su voz porque Ah, frente a semejantes traumas y semejantes espantos, su voz quedó silenciada. Pero ellos son el vivo reflejo de lo que vivieron los padres y de lo que el resultado del significado de la migración, más allá que sea buena o que sea mala, ¿no? Por eso es importante darle luz. Así bueno, que a mí como bueno, no me dejaban expresarme en casa, tuve que escribir un libro. Sandra, si te sirve claro, de ejemplo, yo tuve que escribir un libro, cuando quieras te lo mandan ahora, medio siglo bueno, de vida familiar en Argentina. Se llama Lindas, Locas y Sabios. Linda la abuela, loca la vieja y sabios todos, pero en todo claro, caso, cada generación tuvo una virtud o tuvo un defecto, una seguro, vulnerabilidad. Yo no me llevaba cabe la mejor con la menor abuela que duda. con la vieja, por Mira razones vos, obvias. mira Pero vos, yo tuve terapia hasta increíble. los 40 y pico. Bueno, vos sabés lo que me pasa, lo que decís vos, los genes y el arquetipo. Yo me termino casando con una mujer que nació el mismo día que mi vieja y tenía el mismo carácter que mi vieja. Y no me divorcié de mi mamá porque no estaba permitido el divorcio de hijo con la mamá. Pero es que yo repetí el proceso y lo Para tratar, empeoré. claro, en realidad lo repetiste el proceso para poder sanar y no lo pudiste sanar. Total. Claro, Y para liberarme, porque encontré. la epigenética habla mucho de eso, Bueno, claro, de los, escúchame, hasta vos no encontrás la bruja de tu edad, sigue volando con la escoba. claro. Entonces, Bueno, Bueno, absolutamente fue una terapia conyugal. Me costó 15 años, tuve la mira suerte vos. de tener 4 hijos, pero con un coste afectivo muy fuerte, porque la naturaleza te lleva donde la voluntad no quiere. Sí, pero aparte los hijos de inmigrantes tienen un perfil muy particular, que no todos lo pueden comprender, no todos, muy Yo no sé particular. si me comprendí, Esa lo que doble, sí te digo esa que doble identidad es algo difícil de total, llevar. total. Ha sido una bipolaridad que yo te agradezco, me sentí como confesándome con vos hoy. Quiero agradecer a Nora que te haya persuadido y siempre, bueno, en esa charla fantástica que tuvimos con Donaldo hace unos años, fue maravilloso encontrar muchos rasgos de mi viejo, porque todos los papás inmigrantes tienen esas ganas de cuidar a sus periquitos, ¿no? A su prole. Entonces, Ujú, en el caso de las chicas, yo creo que el papá marca mucho más, ¿no? Marca mucho más que los papás, ¿no? El papá en la chica y la mujer, la madre en el hijo, ¿no? Y en mi caso ujú, no, tal no fue cual. tan así. Yo me llevé más con mi viejo, tuve más relación con mi viejo. Ellos se llevaban 15 años, ¿eh? Se llevan 15 años. Entonces, Ajá. yo no sé, yo tuve más familiaridad con mi viejo, mis genes, mi epigenética es más sociable que mi vieja. Mi hermana se Ujú. parece más a mi mamá y yo me parezco en carácter, ¿no? En carácter. Oye, pero perdona Juan y Pati que no tenemos participación, que esto se está haciendo una reunión muy Sí, argentina. no, no, Bueno, pero no, ellos la son verdad. ustedes son Gómez y Vázquez, son hijos de españoles, ¿no? Sí, Bueno, venimos por esa línea, pero, ¿sabes? Estoy impactada de lo que están diciendo porque
de lo que tú viviste y lo que comenta Sandra, tenemos una hija migrante, como dices, y mi hijo también. Y ellos están viviendo un proceso que nunca había pensado y que ahorita hemos comentado Juan Antonio y yo la situación de que ella está viviendo aquí, de aquí es un lugar donde viven muchos migrantes, o sea, en todos lados, pero está en Cambridge y hay muchas, pues son estudiantes y todo. Entonces, ¿cómo se interrelacionan entre ellos, verdad? Y lo difícil que es, aunque creo que el mundo esté más abierto, yo a mi hija la veo y me doy ahorita la explicación del por qué es, o yo pienso que ha cambiado así. Ahorita acabo de encontrar una respuesta que no venía a buscarla, pero muchas gracias, Sandra, porque me Bueno, abriste los ojos en algo que es tan bueno, importante. mira, qué Nosotros bueno. venimos de, como dice bien Magna, venimos de, pues, nuestros orígenes, ¿no? Yo no he querido indagar, sé cómo más o menos han sido las cosas, ya sabes que a veces se venían acá y dejaban familias allá y miles de cosas, ¿no? Pero no me he dado a la tarea. Ya Juan Antonio por su lado, su bisabuelo fue sacerdote, y también no hemos indagado mucho. Sí nos gustaría, no sabemos por dónde, pero más que todo es una simple curiosidad. No va a haber ningún reclamo de paternidad, nacionalidad ni nada. Ya estamos donde estamos pero sí, no, a mí en lo personal, de verdad es que me impactó escuchar lo que dijeron y que es una parte que yo no me consideraba ni migrante ni a mis hijos unos migrantes. Así, bueno, tal como lo están presentando ustedes, ¿no? Lo más importante, lo que ellos sienten, cómo viven y cómo cambian sus vidas. Ujú. Pero bueno, este gran desafío de migrar y los hijos de los inmigrantes sufren muchas situaciones, pero al mismo tiempo yo considero que estas frustraciones que tienen los que migran también son grandes desafíos para madurar y para crecer. Y de alguna manera los posiciona en el mundo de una manera diferente, porque ellos aprenden a ver al mundo de una manera distinta. Ni mejor ni peor, distinta. Es una gran oportunidad para darle a la vida otras perspectivas, ¿sí? Que a veces los que no lo han vivido capaz que no lo vean o vivan otras cuestiones. O sea, no es malo migrar, es muy doloroso, es muy triste, pero hay mucho aprendizaje. Por eso yo destaco, y lo dije al principio, mi papá fue una gran persona, tuvo cosas muy buenas y tuvo cosas muy malas, pero que también fueron buenas a la larga, ¿sí? Más allá de que, bueno, es un ser humano común y corriente, no es nadie extraordinario, una persona que vivió migración, que estuvo en un campo de concentración en Alemania, que se comió 3 años un año y medio dentro de un campo de concentración, 3 años de guerra, se crió sin su papá primera guerra mundial, o sea, tuvo muchas cosas y eso lo impactaron en su personalidad y en sus decisiones y en su forma de ser, y eso lo condicionó también como padre. Entonces, cuando uno puede tener esta perspectiva de decir, bueno, ¿quién fue mi papá? ¿Qué es lo que vivió? ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué migró? ¿Y qué es lo que tengo yo? ¿Y qué estoy heredando yo? ¿Qué puedo hacer con eso? ¿No? Ese es el gran desafío. Así que, bueno, yo les agradezco, justo pasó una horita, yo les agradezco, les prometo que volveré a contarles algo de lo que estoy haciendo más adelante. Me di un tiempo para poder hacer el duelo, duelear un poco al papi, porque lo extraño un montón, él vivió estos últimos 3 años conmigo. Y así que lo pude atender, lo pude acompañar hasta último momento y diría hasta un agonizar milagroso, porque bueno, él estuvo muy acompañado espiritualmente también, así que, pero eso no significa que no lo extrañe un montón.
Y cuando se va un papá italiano, friulano, polaco, alemán, hay una parte de los hijos de inmigrantes que también se va. Porque todo lo que compartía yo con él de esta parte italiana que tengo, no tengo con quién compartirlo. Toda esta Oye, complicidad de ser hija de inmigrante y todo lo que significó la migración, no lo puedo compartir con nadie. Por Sandra, eso uno en esto tiene mucho aprendizaje. Bueno, tengo, tengo una pregunta, Sandra. ¿Tus abuelos vivían de dónde son originarios? mis 4 abuelos italianos, Pero se quedaron en de San Italia. Daniele, del norte de Italia, mis 4 ¿Y abuelos. cómo fue tu relación de nieta con tus abuelos a tanta distancia? ¿Cómo los veías? ¿Tú Bueno, cómo los lo que sentías? pasa que hay algo muy particular en los varones abuelos. Si ustedes se van a reír, pero bueno, muy locos los dos, porque mi abuelo paterno migra en la Primera Guerra, después de la Primera Guerra Mundial, y llega a Argentina con la idea de llamar a su mujer, y a su mujer no la ve hasta después de 20 años. Después de 20 años se hace mi abuelo con su familia porque mi papá decide venir. Y mi abuelo materno, que yo no conocí tampoco, ninguno de los dos conocí. Mi abuelo materno migró al norte de África, en Etiopía. Y en la Segunda Guerra Mundial lo retuvieron, no fue soldado, pero lo retuvieron y le incautaron todos los camiones que él tenía porque él era camionero. Así que mi mamá lo vio a su papá 2 o 3 veces en su vida y después migra para unirse con su esposo que estaba acá. Entonces las 2 mujeres, abuelas, para no perder a sus hijos, migran a Argentina y a ellas sí las conozco. Yo conocí las 2 abuelas, los 2 abuelos no. De los 2 abuelos, aparte de verlos en fotos, ver las fotos de sus casamientos, ver los méritos a la guerra de mi abuelo y demás, estoy llena de papeles y testimonios y demás, pero ellos personalmente no los conocí. Okay. Gracias. Bueno, Entonces no estaban en tus sentimientos, ¿tú cómo los percibías a ellos? ¿Los veías, yo no con los ellos tenías tengo, presentes todo el tiempo? No. sí, mis abuelos estaban en las conversaciones de mesa siempre. No estaban vivos, pero lo que pasa que esta es otra característica particular de mi familia. Había fotos de todos en todos lados, Igual que la incluso de mía. mi tío desaparecido en Rusia. Entonces, es como que se los evocaba a los que no estaban todo el tiempo, porque aparte una cultura funeraria muy fuerte. Día de los Santos, Día de los Muertos, Día de San Aldo, Día de San Silvio, o sea, los onomásticos, o sea, era una cultura funeraria muy fuerte que hacía que ellos estuvieran presentes todo el tiempo. Y lo que eso inducía en mi caso a hacer preguntas, ¿y dónde están? ¿Y por qué? ¿Y qué? ¿Sí? Entonces como que yo conozco bastante de ellos. Y eso es hacer memoria. Muy Sí, bien, por memoria supuesto, agradecida. por supuesto, pero tiene otra cara esto, porque la realidad que nosotros vivimos es otra. Entonces uno tiene que saber ponerle límite a la memoria y decir, bueno, eso ya pasó, eso ya fue. La vida es otra, yo tengo otra vida, estoy en otro lugar. Y darle lugar a esta parte de la doble identidad que está presente. ¿Me explico? Es que si no tomás cercanía hacia atrás y tomás distancia a los hijos, pues los hijos no encajan la forma que vos traes. Entonces tenés que tener una Claro, posición equidistante hacia atrás y equidistante hacia adelante. Vos tal fíjate cual, que porque Juan y Pati tal cual, tienen a un yerno británico. ¿Qué tiene que ver un británico con una mexicana hija de hispanos? O sea, esto es como el agua y el aceite. O sea, es
absolutamente, primero otra religión, porque tu yerno debe ser anglicano, ¿no, Juan? No, No, no es nada. no es anglicano, la mamá sí, su Bueno, mamá es sí, ateo, bueno, es no cristiano, es no cristiano. no No, cristiano, no Ujú. cristiano. Bueno, por Sí. eso te digo que la distancia es tremenda. Ya tus nietas hablarán inglés como primera lengua. Ya Sí. tiene una distancia comunicacional absoluta. Sí, Eso no nos sí. lleva a empatizar con tu abuela mexicana, sino con las abuelas británicas. Claro, Será nieta británica, será nieta de los abuelos británicos, porque vienen de Bretaña. claro. Ya lo estamos ¿Viste viviendo, qué ¿eh? Ya lo rápido? estamos viendo. Tiene un mes Y en la estarás escuela. padeciendo, porque claro, estarás. Ujú. Pero es que eso nos Sí. pasó a nosotros cuando los hijos, mis hijos nacen acá, y cuando realmente nos ponemos a jugar a las cartas o empezamos a ver fotos, muchos domingos por la tarde, ves los álbumes de fotos 300.000 veces las mismas. Y cada Claro. foto es un recuerdo. Y ellas dicen, yo me voy. Claro, porque no participan. O sea, vos Por tenés una supuesto, modalidad que no atrae, rechazan. por Dicen, ustedes son supuesto. unos aburridos. Entre que van a Tal misa y cual, creen en Dios y que ven fotos, yo ya no me siento parte de esta familia. tal Entonces, cual. cuando vos decís, ¿por qué los hijos y los nietos toman distancia? Porque vos no has sido precavido en administrar esa Ujú. distancia que vos no contribuiste a cortar. Claro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Total. Mucho cuidado. Pero cuando Bueno, una linda pregunten, conclusión. es bueno contar historias, es bueno contar historias Bueno, y y ustedes Por son supuesto. a abuelos. Juan y a Pati toda la ayuda para localizar a tus antepasados hispanos, con que me des un certificado de nacimiento, un nombre y apellido y una ciudad de nacimiento del abuelo del bisabuelo. Yo llamo al Ajá. registro civil y pedimos un certificado de Oh, nacimiento para saber, ¿eh? Es muchas muy gracias, muy muchas fácil, está gracias. todo digitalizado acá, ¿eh? Bien. Gracias. Sí, ahí te mandamos una información. Con A todo ver. gusto. Bueno, Muchas Sandra, me Bueno, yo emocionaste los viajar, dejo. me hiciste viajar a la Muchas juventud, gracias. a Muchas mi gracias. Bueno, infancia, me a mis alegro. terapias Un Bueno, pendientes. abrazo. Aquí, bueno, Gracias, bueno. Nora, ¿eh? No, Bueno, acá Bueno, les Sandra, mando un un A beso abrazo, que ustedes, todo enorme. pase en paz. bueno, el Bye. sábado buen más y fin de mejor. semana. Un beso Hasta grande, pronto. Juan, Pati, un abrazo, ¿eh? Chao. Hasta Hasta pronto. Patricia, un pronto. besito. Bye. Chao, Nora, gracias. Chao, chao, chao. Gracias.